Hola queridos colegas, tanto empresarios como docentes. Estamos en esta serie de la vida personal a base de principios ideológicos y valores versus una vida institucionalizada donde me toca obedecer. Bueno, el Estado, yo continúo directo de donde estaba, es decir, yo hablo de la iglesia institucionalizada y la iglesia orgánica, y entre eso está el Estado también, el Estado del gobierno, ¿no? Entonces, el Estado regula los rasgos gruesos del comportamiento humano, es decir, define lo que es un delito o no. Y la ética personal fue prescrita o impuesta por instituciones en el pasado. Es decir, había un concepto de ética universal y curioso es porque en realidad contradice lo que es la ética. Porque la ética es el comportamiento a base de argumentos superiores, a base de criterios superiores. Mientras que cuando yo te estoy comandando como vos tenés que comportarte, yo no estoy hablando de ética, yo estoy hablando de leyes. Y bueno, hoy es personal para quien tenga el valor de resistir la invasión institucional. Porque las instituciones chocan. Después lo voy a volver a decir, pero normalmente instituciones vomitan a las personas con criterio propio. No lo aguantan a largo plazo. Y para estar dentro de una institución que te quiera mandar cómo comportarte y te va a castigar si te comportas diferente, es que aguantas ahí solo porque no tienes el valor de realmente pensar lo que quieres. Pero también hemos crecido en el ámbito institucional. Hemos vuelto a ser bastante tolerantes con cosas que van contra nuestros principios o leyes puestas. La cuestión en discusión es ser dependiente. Los integrantes de iglesias institucionales suelen ser dependientes de gremios. Es decir, hay convenciones mundiales, está todo el Papa con su grupo de, llaman todos estos cargos altos en la Iglesia Católica, no me acuerdo ahora, ellos definen, me fue muy interesante, hace ya son más de 10 años atrás, vivíamos en Ciudad del Este, y entonces cuando eso de repente en la iglesia comenzaban a aplaudir, cuando nosotros estábamos pasando por la iglesia, métale aplausos y cantos en la iglesia. Hasta que el Papa dijo, basta, nada de aplausos más. Increíble, yo vi la noticia y yo dije, yo quiero ver si aquí dejan de aplaudir. El mismo día dejaron de aplaudir. Así que personas bajo instituciones hacen lo que otros consideran correcto. Y también estatutos, hay estatutos escritos. En una ocasión yo estaba en un bautismo en una iglesia evangélica y los bautizantes tenían que confesar cosas y ahí el pastor pregunta, ¿ustedes aceptan que nosotros vamos a definir, o sea, vamos a llamarles la atención cuando ustedes hacen algo malo, si ustedes cometen pecados? Y le dice, nada que ver. Jamás yo voy a permitir que otro me mande lo que es bueno y lo que es malo. Pueda ponerse el cargo que quiera, intermediario de Dios, representante de Dios, llamado por Dios o lo que quiera. Nada que ver, por favor. Y eso no es la onda de Jesús. Jesús habla con personas en el grupo de personas, pero no le comanda a nadie en ese grupo. Eso lo hace el Estado y eso está puesto por la misma Biblia, dice esto, que los mismos gobiernos por algo llevan la espada, es decir, el control, tienen que ser controlados. Están ahí para controlar a los pueblos, porque tenemos de todo entre nosotros en nuestras naciones. Bueno, gremios, estatutos y otras personas. Es común que en grupos religiosos el chisme y la presión es muy fuerte. En Argentina tienen el dicho, no solo en Argentina, pero de ahí lo tengo, pueblo pequeño, diablo grande. Y así es. Iglesia pequeña, diablo peor, pero lejos.
Cada uno sabe con quién fornica y con quién no fornica, y ese fornicó ya toda la vida y todo así anda de aquí para allá. Es un desastre, una faena psicológica sin igual. ¿Y qué hay de salud mental? Casi no hay. Casi no existe. Y eso lo llaman la Santa Iglesia de Cristo. Ay, no hay Santa Iglesia de Cristo. Es un club de aparentes felices que se condenan entre sí. Dependientes como del dinero, objeto, veneración, poder, etc. Es decir, las personas en iglesias institucionalizadas son personas que dependen mucho del estatus del dinero. Es decir, si yo soy un ricacho, yo voy a mandar lo que el pastor va a decir. Eso se decide en los gremios, es decir, las asambleas de la iglesia. Y cuando se levanta un pobre que tiene apenas una moto china y dice, yo creo que deberíamos escucharle más la voz de Dios referente a ese divorcio que esta persona va a hacer y concentrarnos más en la persona. El silencio en toda la congregación. Y se levanta uno que tiene un poder económico nacional. Dice, no, personas que viven en pecado tienen que estar tratados como pecadores. Es decir, no podemos aceptar que sean parte de nuestra iglesia. Basta. ¿Qué va a hacer la iglesia? Lo va a rebotar esa pareja divorciada o esa persona divorciada que quiere ingresar a la iglesia. No puede ser parte de nuestra iglesia porque vive en pecado. Nosotros marcamos quién es pecador y quién no es pecador. Curioso, ¿no? Dichos fanatismos suelen, perdón por el error, suelen llevar contiendas religiosas entre confesiones de fe. Aquí hablamos de una guerra sangrienta ya de 2000 años. Y bueno, más, todas las guerras en realidad son religiosas. Tiene que ver, bueno, no todas, pero en su gran mayoría. Pero las iglesias, las guerras religiosas son ciertamente las más sangrientas y las más crueles, las más inhumanas. Y esto conduce hasta hoy. Hoy más tenemos una tendencia de una tortura psicológica, una tortura social, una tortura de relaciones, de condenación a sentirse culpable. Y no hay peor enemigo para la salud mental que el miedo, apoyado por el castigo, apoyado por el sentimiento de culpa y al final la reprobación o el rechazo. Ser orientados por los impulsos en vez de vivir según valores. Eso es algo ciertamente natural porque nacemos imbécil, es decir, igual como un perrito, reaccionamos según instintos. Pero lo natural es más que lo imbécil dentro de nosotros. Lo natural es esa interacción entre otras personas pensantes para llegar a ver cómo yo puedo controlar mis impulsos de celo, mis impulsos de rabia. Y yo no me controlo, me da una rabia y yo exploto, levanto la voz y soy muy impulsivo. ¿Cómo yo puedo menguar? ¿Cómo yo puedo controlar? Yo me caigo en la depresión. Si mi marido no me hace caso, vos sabés, en un solo día, yo estoy llorando sin exagerar por 5 horas continuadas y eso ya llevo haciendo 3 años. Y mi marido aún así no quiere obedecerme. ¿Sabes qué? Todo eso es lo imbécil dentro de nosotros que ciertamente es natural. Pero la idea, si hablamos de Dios, el concepto bíblico, la idea es que nuestra humanización, dirigirnos hacia ideales, controle lo imbécil. La Biblia habla del viejo Adán, de la vieja Eva dentro de nosotros, lo que la ciencia lo llama lo imbécil, lo animal dentro de nosotros. Pero lo natural es impulsivo, es destructivo, es a corto plazo, tiene el mismo grado de destructividad
que lo tiene la institucionalización de la vida privada, de las concepciones privadas, que es lo que pretendemos hacer ya desde que tenemos memoria. Los del mundo no son salvos, decimos aquellos que no pertenecen a nuestra confesión religiosa. Si no son como yo, es que son del diablo. ¿Ven que tienen cuernos? Así que suelen sentir desprecio y hablar de manera despectiva de pobres. ¿Por qué? No tiene dinero. Es que es un pecador porque no obedece a Dios y por algo Dios no le pone la bendición, no llueve luego en su terreno porque es un pecador asqueroso, ¿no ves? Nunca reza. Entonces ahí es donde Jesús dice, fíjate en la espinita que tenés, no en tu ojo vos tenés las vigas en Jesús, según Jesús, una feroz viga. Y el otro tiene una espinita y vos te escandalizás. Le condenás feo. No juzguen, están juzgados. Ustedes serán medidos con la misma medida que ustedes, el mismo parámetro, el mismo metro que le han puesto a otros, ustedes serán medidos. Palabras de Jesús. Tildan de santos a los que no ceden ante los impulsos imbéciles. Santos entre comillas. Es decir, de estos fanáticos religiosos, sí, tienen normalmente una lista de pecados. Entre eso, normalmente en primera instancia está el sexo, porque a todos nos pica el sexo. Y si yo soy un religioso y no tengo supuestamente acceso a intimidad sexual, es que yo voy a hablar mal de todo aquel que use una prostituta. Yo voy a condenar a todo aquel que tenga una novia porque tiene sexo y yo no puedo. Yo no puedo, entonces ese es un pecador asqueroso. Es por eso yo todo el tiempo me paso condenándolo y vamos a estar en la asamblea a decidir si le echamos a este hermano porque cayó en pecado. Y soy el primero en levantar la mano. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser fieles a la Biblia. Y la Biblia dice, los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Así que fuera. Y yo no me aguanto. Si estoy casado, me paso soñando con otra mujer. Es típico en las instituciones religiosas porque les digo una cosa. Es institucionalizable lo que es la manera de ver el mundo, la manera de ser. Solamente se puede controlar a cobardes. Por eso, la gente con criterio suele alejarse de instituciones religiosas. Pueden aceptar a otros con conceptos diferentes. ¿Quiénes? Los de la iglesia orgánica. Sí pueden. Pueden aceptar a personas que son diferentes. Y hasta pueden convivir libremente con un ateo, si yo soy cristiano, y tengo debates, discusiones de maravilla con gente que no cree lo que yo, con un budista, con un musulmán, con lo que fuera. ¿Por qué? Eso es el estilo que Jesús mostró. Él reventaba, pero de manera fuerte contra aquellos que querían estandarizar, cerrar términos, marcar cómo tienen que pensar otros. Cada uno define su forma de vivir la terapia grupal integral, iglesia, aceptando al de otros. Es decir, cuando Jesús deja a sus seguidores, primero falleció, luego se resucitó, luego se fue al cielo. Cuando eso pasó, estaba hecha lo que es la salvación. A ver, en pocas palabras, ¿qué es la salvación? Es la liberación de nuestro imbécil, que es natural, de mí mismo. ¿A base de qué? A base de orientaciones ideológicas, valores, experiencias metafísicas con Dios. Yo oro, Jesús, por favor, quítame mi celo. Yo no quiero estar celoso por mi esposa. Yo quiero respetarla y quiero dejar que ella viaje donde a ella le ocurra, aunque siquiera sin mí, que viaje sin mí.
Ok, entonces, ¿qué es el resultado metafísico dentro de mí? Que yo le puedo decir a mi querida esposa, usted puede viajar cuando le guste y yo no solo lo digo en la mente, también lo puedo aceptar. Sin estar todo el tiempo, ¿será que está en pecado? ¿Será que me está haciendo infiel? No, yo le confío, ella me confía. Entonces, esa experiencia metafísica me condujo a un cambio de actitud, cambio de comportamiento. Cada uno define su manera de ser. Cuando hablamos lo de Jesús antes, Él deja a su iglesia con todo lo que es la salvación, liberarse de su propio imbécil, pero no ha definido la forma. Entonces Pablo viene a formar un paradigma, un concepto de iglesia. Bernabé viene a formar otro concepto de iglesia. Hasta que Marcos, que se fue al norte de África después, a Alejandría y alrededores, tiene otro concepto de iglesia. Pero ¿por qué tenemos tanto registro de Pablo? Porque es el único tipo que realmente escribió. O quizás los escritos de los otros se han perdido en la historia. Entonces, son hechos y está bien, es la vida. Es como esa hoja acá que está comido. Alguien se la comió, todavía no estaba, pero está, esa es la vida, eso es ser orgánico. Entonces, en los conceptos que Pablo trae, muchos dicen, eso es absoluto, es decir, el pastor, sus ancianos, sus predicadores, sus diáconos y los feligreses que vienen a la congregación no tienen el derecho de decir algo, tienen que escuchar, tienen que aceptar todo lo que se diga y si no aceptan y cuestionan es que son ovejas rebeldes. No es la onda de Jesús. Ok. Yo no quiero condenar lo de Pablo. Yo tengo muchísimo respeto a este señor. Vino influenciado por la filosofía griega. Su modelo de iglesia que él trae es el modelo de las instituciones, digamos, las intendencias en, no sé si era Esparta, creo que sí, pero de las ciudades, estados dentro del estado. De ahí él trae el concepto. Y mira, maravilla. Vamos a protegerle a Pablo en este diálogo acá, ese monólogo. Sí. Pablo hizo lo que a él le pareció correcto. Y tú y yo no tenemos que copiar el paradigma de Pablo, sino crear nuestro propio, aprender de él cómo se vive, pensar por tu propio puño, pensar como Pablo pensó. Y si vos fuiste formado en un contexto de aborígenes en la América Latina, construí tu iglesia a lo aborigen, alrededor de una fogata, con historias, lo que se llama educación indígena, acá en Paraguay, y es una maravilla, hay un tesoro inmenso que hay en esa metodología didáctica, pedagógica. Pero no, en la iglesia, hasta un pastor de un pueblo aborigen se para detrás de un púlpito con un micrófono, todos son símbolos de posmodernidad que no van a absoluto. Yo no estoy diciendo que pueblos aborígenes no pueden ser posmodernos, pero ese método nada cabe con la cultura. Bueno, esta persona libre, la orgánica, también es capaz de vivir dentro de una institución religiosa, aunque normalmente no son bien vistos. Esto depende mucho de su capacidad en relaciones. Es decir, si tú eres miembro de una iglesia evangélica y me escuchas, yo no estoy queriendo que vos salgas. Puedes, si te ocurre hacerlo. Pero participa, pensá, considera si vas a pensar con propios argumentos dentro de la iglesia, es que la gente te va a considerar un apóstata, uno que se cae de la fe. Si tú lo consideras, está bien, no hay problema, tú sabes que van a pensar eso de vos. No dejes, no te retires porque te necesitan. Pero puedes estar ahí. Y si tú no tienes problema con la estructura que tiene tu pastor, es que es nuestra ama. Te espera el cielo con las puertas abiertas, maravilla. Anda, canta en tu coro, andate a la iglesia todos los domingos y si querés, y tienen programas todas las santas semanas, andate los 7 días a las reuniones de práctica de coro, de práctica de oración, de lo que sé que son los programas todos. Andate a todos esos programas.
Yo decido. Sí, pero si a vos te apestan todos esos programas, por favor, comprate un anzuelo, andate a pescar. Déjate de hinchar y aparentar lo que no eres. Muy bien, queridos. Hasta aquí yo voy por hoy. Hay muchas cosas que hablar. Acuérdese, yo no estoy queriendo condenar, pero sí quiero concienciar. Y tengo la gran obligación de mi corazón de sacudir un poco los árboles nuestros para que caigan algunas frutas. Nos vemos en una semana. Muy bienvenidos. Dame like, repártalo entre sus contactos, suscríbase. Un abrazo.